¿Cómo se encuentra la polca de la música norteña con las gaitas colombianas? Quédate y te lo contamos. Bienvenidos a Cumbia entre dos tierras, una serie audiovisual apoyada por Ibermúsicas, en donde vamos a explorar las diversas músicas que han dialogado entre Colombia y México con el nombre de cumbia. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Cumbia entre dos tierras. El día de hoy hablaremos de cumbia sabanera o cumbia de acordeón. El acordeón de botones llegó a Colombia en la mitad del siglo XIX a través de los puertos del Caribe. A inicios del siglo XX estaba ligada en el entorno campesino, por lo que al principio era mal visto en los ciertos círculos sociales. Aquí hay que ubicar al acordeonero Pacho Rada, con un estilo lento y cadencioso que influyó directamente en la cumbia sabanera. También es importante señalar que en esta época todavía no había una distinción clara con la música vallenata, lo que ocurriría después en los años 60, sino que todo esto se conocía como música de acordeón. Aquí cabe destacar a músicos como Alfredo Gutiérrez, Lisandro Mesa, Calixto Ochoa, Enrique Díaz, Nafer Durán, Aniceto Molina, Carmelo Torres. Y uno de los más famosos en México, Andrés Landero. Varios de ellos tuvieron un papel fundamental en los corraleros del Majagual, pero de eso vamos a hablar en el próximo capítulo. Dos de los más importantes para entender la cumbia sabanera en México son Aniceto Molina, conocido como el Tigre Sabanero, quien llega al país en 1973, vive más de una década en Guerrero y fue parte de la Luz Roja de San Marcos. También en el 79 fundó el grupo Los Sabaneros y acabó migrando a Texas. Por su parte, a Landero se le atribuye el haber adoptado estructuras, melodías y fraseo de las gaitas tradicionales en el acordeón. Nacido en San Jacinto, estuvo permeado por el lenguaje de la gaita. Su padre era gaitero y él mismo llegó a tocar con los famosos gaiteros de San Jacinto. En el año 53, en Cartagena, graba para Discos Puro. Trabajó también con la investigadora y coreógrafa Delia Zapata Olivella, con quien giró dentro del país y fuera, y también consiguió algunos contratos con empresas disqueras que lo catapultaron hacia México. Curiosamente, fue más conocido al principio fuera del país que en la misma Colombia. Investigadores como el colombiano Darío Blanco o José Juan Olvera de México han estudiado la recepción y apropiación en Monterrey de estas músicas. Probablemente Monterrey fue el lugar de todo el país en donde la cumbia sabanera se asentó con más fuerza, particularmente en el Cerro de Loma Larga y la Colonia Independencia. Si bien los primeros contactos fueron permitidos por la circulación de discos, especialmente el licenciamiento de material grabado en Colombia para su prensado y circulación por disqueras mexicanas, los sonideros tuvieron un rol fundamental. Se trataba de personas que empezaron a alquilar sus equipos de sonido y discos para amenizar las reuniones sociales como bailes, bodas o quinceañeras. Fueron una importante opción ante la escasez de grupos en vivo y ante la imposibilidad que surgía a veces de poderlos pagar y costear. De esta manera también surgió el coleccionismo de discos. Se aprovisionaban mediante redes construidas por los migrantes entre San Antonio, Houston, Ciudad de México y Monterrey. Aunque al inicio había compilaciones de cumbias de todo tipo y muchas eran reediciones elaboradas directamente en México, los vinilos originales colombianos comenzaron a considerarse como un bien escaso y de lujo. Músicos como Landero se volvieron rápidamente ídolos dentro del circuito sonidero mexicano, incluso antes de recibir un mayor reconocimiento masivo en la propia Colombia. Entre otros, Landero viajó a México en 1979 en una gira organizada directamente por los propios sonideros, llamado el primer Festival Internacional de la Cumbia, en donde participó con músicos como el acordeonero Rodrigo Roy Rodríguez. Con todo, esta música también fue adoptada dentro de sectores estigmatizados como la subcultura juvenil de los Colombia, prejuicio que se transfirió directamente a la música. Algo de esto se puede ver en la película Ya nos conocen. Según Olvera, existen varios elementos que facilitaron la identificación con la cumbia en Monterrey. Por una parte, las letras campesinas hicieron clic con el trasfondo rural de los migrantes que llegaban a trabajar a la ciudad. Por otra, existe una especie de memoria auditiva común. Los metales de las primeras cumbias orquestadas recordaban a las bandas de viento tradicionales del norte de México, y especialmente el oído del noroeste ya estaba familiarizado con el acordeón de botones dentro de la música regional como polcas o redobas, gracias a pioneros del conjunto norteño como Antonio Tanguma o Ramón Ayala. A diferencia de lo que ocurrió en otros lugares del país, en donde la cumbia se adoptó rápidamente a los gustos locales, en Monterrey se trató de conservar lo más cercano posible a los discos originales comerciales que circulaban por la región. Durante una primera etapa, los músicos regios buscaban ceñirse estrictamente a lo que escuchaban en los discos grabados en Colombia. Posteriormente, hacia 1982, inicia la producción de un ritmo local en Monterrey, con Celso Piña y su ronda colombiana, quien toca con fidelidad absoluta al estilo sabanero tradicional, lo cual al principio le dio un bajo perfil comercial. Por otra parte, los vallenatos de la cumbia acceden a un circuito comercial mucho más amplio y pueden girar por lugares como Paraguay, Argentina y los Estados Unidos. Tras unos años de interpretar versiones colombianas, inicia la producción de música original en Monterrey, aunque siempre con los discos colombianos como referente. Aunque no existe una dotación instrumental estándar, siempre el acordeón aparece como protagonista y eje. Normalmente la mano derecha está tocando las melodías al estilo de las gaitas y la mano izquierda acompaña con un bajoneo. La línea de percusión básica está compuesta por guacharaca, conga y caja. La guacharaca realiza el mismo ostinato rítmico del que hablamos en las orquestas. Eventualmente es reemplazada por la güira dominicana, hecha de
metal más sonora y más resistente. Por su parte, la caja y la conga alternan papeles entre lo que sería el llamado tradicional, que marca el segundo y el cuarto tiempo, y el alegre, que iría repicando. Lo curioso es que la forma de repicar en las cumbias habaneras es diferente al alegre de las gaitas. Instrumentos tradicionales como el alegre o el llamador no aparecen, y esto es coherente con lo que plantea el investigador Sergio Espina, de quien hablamos la sesión pasada, en donde las grabaciones de la industria evitaban los tambores tradicionales. Conga y caja son instrumentos que sí pertenecían al circuito comercial. El uso del bajo es bastante común, aunque no obligatorio. Marca las fundamentales y las quintas de las armonías en un ritmo de blancas. Ocasionalmente también se incluye el timbal y algunas secciones de viento, aunque esta estética corresponde mucho más a la generada a partir de los corraleros del Majagual, y por lo tanto hablaremos de ellos en el siguiente capítulo. Como hemos dicho, los inicios de las cumbias habaneras están fuertemente influenciadas por la música de gaita. De tal modo, es muy común encontrar melodías en modo dórico, es decir, una tonalidad menor con el sexto grado alterado. Esto es bastante evidente en canciones como la famosa Pava Congona de Andrés Landero. También es común que las canciones estén compuestas por diferentes secciones en donde una melodía se desarrolla y se ornamenta de maneras repetidas. Como propone Olvera, para poder entender el arraigo de la cumbia sabanera en Monterrey, no basta con fijarse en algunos actores particulares. El verdadero motor de este fenómeno fue la articulación de una red de agentes populares, en donde podemos incluir artistas, disqueras, agentes, promotores y especialmente la organización de los sonideros. Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro entre las sabanas colombianas hasta las faldas de la Loma Larga de Monterrey. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a suscribirte, activa las notificaciones y déjanos por acá cuál es tu canción favorita, de Landero o de Celso Piña. Nos vemos en la próxima para hablar de los corraleros del Majagual. Esto fue Cumbia entre dos tierras. Nos vemos pronto en nuestro siguiente capítulo. No olviden seguirnos y gracias por acompañarnos.